de pediatras, mamás y un poco más. En este episodio vamos a hablar de sucedáneos de la leche materna o fórmulas infantiles. Para eso tenemos aquí una gran experta, que es Adriana González, que nos va a hablar de ese mundo de fórmulas que a todos a veces nos genera un poco de dudas y de preguntas. Adri, ¿qué es una fórmula infantil o sucedáneo de la leche materna y para qué es? Bueno, antes de hablar de fórmulas, ¿verdad? Siempre recalcar que nosotros como pediatras vamos a promover siempre la lactancia materna. La leche humana es el mejor alimento para el bebé y es el estándar de oro en lo que es la alimentación infantil. Por lo tanto, nosotros como pediatras debemos siempre iniciar con la leche humana y hacer lo posible, como hablamos en el podcast pasado, para que esto sea exitoso. Sin embargo, van a haber algunos casos en los cuales no se logre esta lactancia materna, que va a depender también de la mamá y del bebé. Y en estos casos es cuando vamos a tener que utilizar una fórmula para poder alimentar al niño. Una fórmula infantil o un sucedáneo de la leche materna es un alimento líquido que se utiliza para sustituir la leche humana. Eso es una fórmula infantil. Y Adri, cuando hablamos de las fórmulas, siempre los papás preguntan cuál es la mejor, qué es lo que tiene que tener esa fórmula infantil en su composición para que sea completa y sea lo recomendado para darle a nuestros hijos. Bueno, para que los papás estén tranquilos, toda fórmula infantil que ya ha sido probada y pasó todo el proceso del Ministerio de Salud por Códex Alimentario tiene que tener ciertos requerimientos. Tiene que tener todo lo que son los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas que el niño necesita, las vitaminas y los minerales necesarios. Y todo esto se hace con base a los parámetros de la leche humana, ¿verdad? Siempre lo van a tratar de hacer muy similar a lo que es la leche humana. Sin embargo, esto no se ha podido, ¿verdad? No hay nada que se compare con la leche humana. Y actualmente muchas de las empresas están tratando de agregar ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, nucleótidos, prebióticos y probióticos para que esta fórmula infantil sea lo más parecido a la leche humana. Adri, entonces, al tener eso tan claro, esa definición de fórmula, ¿verdad? Infantil, ¿en qué casos está indicado que yo use un sucedáneo en la leche materna? Bueno, como hablábamos, Adri, ¿verdad? En el podcast pasado, donde vos fuiste la estrella, cuando no es posible lograr una lactancia materna, ¿verdad? Cuando por razones ya sea de la madre o del bebé no se pudo dar la lactancia materna. Contraindicaciones para la lactancia materna en la madre en realidad son muy pocas, ¿verdad? Incluso ahora cada vez son menos, pero bueno, si es una madre que está con radioterapia, si está con una tuberculosis activa, no lo deberíamos utilizar, ¿verdad? Okay. No darle leche materna. Si tienen lesiones herpéticas en el pecho, ¿verdad? Donde tenga las lesiones no se podría utilizar, pero en realidad son muy pocas las contraindicaciones del punto de vista materno. Cuando por alguna razón el bebé no aprendió a succionar, no se logró ver esa adecuada producción, transferencia, vamos a tener que alimentar al niño, entonces hay que alimentarlo con una fórmula infantil y algunas condiciones, enfermedades del niño que ahorita vamos a ver, que contraindiquen o en las cuales haya que dar alguna fórmula especial. Y el mundo de las fórmulas es un mundo muy amplio, ¿verdad? Existen, o sea, no es que sea una sola para todos los niños. Es muy importante tener claro que existen diferentes tipos de fórmulas de acuerdo a las necesidades de los niños también, ¿verdad? Adri, ¿y cuáles serían, cuáles fórmulas existen? ¿Cómo se divide esto? ¿Cómo se clasifica? Bueno, primero también hacerles un pequeño comercial que este podcast no está patrocinado por ninguna empresa de fórmulas. Esto es algo meramente educacional que queremos darle nosotros a los padres. Entonces no vamos a hablar de marcas ni vamos a referirnos a ninguna de las empresas. Pero bueno, ya entrando en el tema, vamos a tener varios tipos de fórmulas. Las más predominantes son las que son a base de leche de vaca, que son la mayoría que encontramos en el mercado y son las que se utilizan para niños que no tengan ninguna condición especial, ¿verdad? Niños sanos que no pudieron recibir leche humana. Y vamos a tener etapa 1, que van a ser para los primeros 6 meses, y etapa 2 para los siguientes 6 meses. Dentro de esas fórmulas a base de la leche de la vaca tenemos dos tipos que quiero recalcar un poquito. Las antirreflujo, ¿verdad? Que son fórmulas en las cuales se les adicionó almidón de arroz o almidón de maíz
para evitar esa regurgitación constante en el niño. Y la indicación sería para cuando tenemos un niño que no recibe leche humana y que está con síntomas de reflujo. Esa es una de las más frecuentes que hay en el mercado. También tenemos las fórmulas sin lactosa en las cuales se le sustrajo al niño, a la fórmula la lactosa y se utiliza en casos de intolerancia a la lactosa, que es muy raro en los primeros 6 meses de vida. Esto es un comercial muy importante porque a veces bebitos de un mes, de 15 días les dicen tiene intolerancia a la lactosa. Esto es sumamente raro. Y les adicionan lactasa, ¿verdad? Y les adicionan lactasa, que es una técnica súper frecuente que en realidad no hay mucha evidencia. Y recordar que la intolerancia a la lactosa en pediatría casi siempre es después de alguna infección gastrointestinal. Tuvo alguna diarrea, un cuadro viral y quedan con una intolerancia a la lactosa transitoria. Y otra cosa importante con respecto a las fórmulas sin lactosa es que tienen proteína de la leche de la vaca intacta. Entonces no podríamos utilizarlas en caso de que estemos sospechando una alergia a la proteína de la leche de la vaca. Entonces esos son como los grandes grupos en cuanto a proteína, a leches enteras, ¿verdad? Que tiene la proteína entera. Tenemos también las fórmulas a base de soya. Y estas son fórmulas que son a base de origen vegetal, ¿verdad? A base de soya. Y ahora que está tan de moda, ¿verdad? El veganismo, el vegetarianismo, se utilizan en aquellas madres que no dieron leche humana y que quieren utilizar una leche de origen vegetal. Y esta tiene, ¿verdad? Indicaciones muy, muy puntuales. En los niños que tienen galactosemia, que son chicos que se les hace el diagnóstico generalmente con el tamizaje, que no pueden tener ninguna fuente de origen de leche, ¿verdad? No pueden recibir ningún alimento que tenga leche o que tenga proteína, la leche de la vaca. Entonces se les da una fórmula que sea libre de lactosa. Como les decía, en aquellos chicos con intolerancia a la lactosa secundaria, podría utilizarse de forma transitoria la fórmula a base de soya, y en algunos niños con alergias a la proteína, a la leche de la vaca, si tienen más de 6 meses, podría ser una buena sustitución, ¿verdad? De las fórmulas infantiles. Recordar que las fórmulas a base de soya no se pueden utilizar en niños prematuros por el valor biológico, en niños que tienen dificultades para ganar peso y en niños menores de 6 meses. Esas como ¿verdad? Como los puntos importantes en cuanto a las leches a base de soya. Después sigue otro grupo que son las fórmulas parcialmente hidrolizadas, que todos hemos escuchado, no voy a decir marcas, pero generalmente son aquellas que tienen la palabra comfort, ¿verdad? Que son fórmulas que les han partido un poquitito la proteína y son reducidas en lactosa y se utilizan en aquellos chicos que tienen síntomas gastrointestinales leves, que tienen gas, que tienen cólico, que tienen irritabilidad. Y nuevamente, no son hipoalergénicas, por lo tanto, no se pueden usar en los niños que sospechamos alergia a la proteína de la leche de la vaca. Y ya para ir terminando, están las fórmulas hipoalergénicas que son utilizadas en niños que tengan alergia a la proteína de la leche de la vaca o en niños que tengan malabsorción. ¿Qué es malabsorción? Aquellos chicos que no absorben los nutrientes y que generalmente son chicos que los ve el gastroenterólogo porque tienen algún problema en el páncreas, en el hígado o en el intestino. Y aquí vamos a tener dos grupos, lo que son las extensamente hidrolizadas y los aminoácidos. Yo siempre le digo a los papás, que esto es algo que me lo enseñó mi querida amiga gastroenteróloga, la doctora Jiménez, ¿verdad? Que la proteína intacta que traen todas las fórmulas es como un trencito, todo el trencito completo, todos los vagoncitos pegados. Cuando hacemos una fórmula hipoalergénica, van a agarrar esos vagoncitos y los van a separar en grupitos. Entonces, las extensamente hidrolizadas son aquellas en que tenemos 2 vagoncitos por aquí, 3 vagoncitos por acá, otros 2 vagoncitos por acá. Entonces se partió la proteína en pedacitos para que sea hipoalergénica y el niño la tolere mejor. Esa es una fórmula extensamente hidrolizada y la indicación es alergia a la proteína, a la leche de la vaca. Debe ser indicada por un pediatra, ¿verdad? Que haya valorado el caso y haya hecho el diagnóstico. Y lo que son las fórmulas elementales o de aminoácidos son aquellas fórmulas que tienen los pedacitos o el vagoncito todo separado. Un vagoncito para acá, un vagoncito para acá. Entonces es como haber partido la proteína en su porción más pequeña. Y ese es como decir el Mercedes-Benz de las fórmulas, ¿verdad? Son fórmulas especiales que se utilizan en alergias severas que no respondieron
a la primer paso, que eran las extensamente hidrolizadas, o niños también con alergias múltiples, ¿verdad? Entonces es como el último escalón en todo lo que es la escalera, ¿verdad?, de las fórmulas infantiles. Qué importante, Elena, porque al final, como los usan mucho y la gente se pasa información de una a otra, primero es recordarles que es con el pediatra, que nadie más le va a hacer ese diagnóstico, y segundo, que cada fórmula tiene una indicación muy específica, ¿verdad? Sí. Entonces no podemos usar la que usa el vecino con Juancito, ni con Lucía, ni con Pedrito, porque todos son completamente diferentes. Claro, eso es un punto muy importante. Ahora con la apertura, por ejemplo, a las redes sociales, vemos, ¿verdad? En las diferentes plataformas, mamás preguntando cuál fórmula me recomiendan para mi hijo, tal vez un niño sano, ¿verdad? O tal vez no, y la gente le responde, ¿verdad? Eso es igual que prescribir un medicamento, ¿verdad? Eso es igual como si alguien, o sea, para efectos prácticos, creo que tenemos que entender que recomendar una fórmula es como recomendar un antibiótico, o sea, eso tiene que ser alguien con conocimiento que lo tiene que indicar, eso es un punto que es importante. Y esto es muy importante porque como hablábamos ahora igual con las asesoras de lactancia, exactamente, hay una costumbre, ¿verdad? Que hay enfermeras con la mejor disposición, pero al final de cuentas quien debe hacer un diagnóstico médico es el médico, ¿verdad? Que es un pediatra en niños, idealmente un pediatra. Entonces, por favor, no utilicen fórmulas si no hay una indicación por parte del pediatra. Adri, y entonces cuando nosotros hablamos de que tenemos que hacer introducción de fórmulas en estos pacientes que tienen sus indicaciones y el pediatra ya tomó la decisión de darle la fórmula, ¿cómo hacemos para calcular o para saber cuál es la cantidad exacta que tengo que darle a un niño de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses, de 1 año? ¿Cómo se calcula eso? O sea, porque al final a veces los papás no saben si le aumenta la fórmula, si se tiene que quedar igual, o sea, ¿cómo hacemos esa parte? Bueno, si está solamente con fórmula infantil, recordemos que, como decías vos, la lactancia materna es a libre demanda, no se cuenta, no se mide, no se cuantifica, es libre. Exacto. Con la fórmula sí tenemos que tener un poco más de cuidado, porque si se nos pasa la cantidad para la edad y el peso, se puede asociar a futuro con obesidad. Y esto tiene más que todo que ver con la cantidad de proteína que trae la fórmula, ¿verdad? Que puede tener aminoácidos que elevan los niveles de insulina y a futuro nos puede asociar diabetes, obesidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. No se da a libre demanda como la lactancia materna, como la leche humana, no. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Del peso y de la edad del niño, ¿verdad? Hay una fórmula que podemos utilizar los pediatras que se hace con base al peso del niño, ¿verdad? Entonces, no quisiera darles como una receta de cocina no, ahora. Es solo para saber cómo irlo aumentando. Exacto, pero generalmente va a ser con el peso. Y los aumentos, eso es muy importante, que a veces le dicen a uno los papás, bueno, ya tiene 1 mes más, entonces el bebé queda jalando, queda incómodo, se mueve, vemos que quedó con signos de hambre. Entonces uno puede ir haciendo los aumentos paulatinos, 15, 30 cc más o una oncita más, mientras que lo ve el pediatra, y ver las señales de saciedad del bebé, ¿verdad? Generalmente ya se quedó dormidito, está como relajado, no está con un movimiento, ¿verdad? Que uno los ve cuando están con hambre, que tienen como un movimiento como agitación. Entonces, si el niño tiene signos de saciedad, probablemente esa cantidad que está recibiendo es adecuada. Y lo otro es ver la evolución en el peso. Si vemos que el peso se nos dispara, según lo esperado para cada trimestre de edad, eso podría ser una indicación de que el niño está recibiendo más fórmula de lo indicado. También cuando están muy vomitones, ¿verdad? Que lo que llamamos el happy splitter, que es un bebé que no tiene ningún síntoma de irritabilidad, no hay diarrea, no hay brote y solo vomita y vomita y vomita, probablemente ese bebé está comiendo de más. Entonces siempre nos vamos a basar en esa ganancia de peso que tiene el niño. Y otra cosa muy importante, si ya el niño está con alimentación complementaria, ¿verdad? Ya tiene alimentación de sólidos, vamos a tener que ir espaciando el número de tomas de fórmula. Y la idea es que ellos lleguen al añito de edad casi que con 2 o 3 tomas de fórmula, ojalá no mayor a 8 onzas, porque ya la idea es que estén comiendo para ese momento, porque a veces, ¿verdad? Vénganos en tu reino, decía una amiga, come que come, y con 8 chupones al día de fórmula, ¿verdad? Exacto, y eso sí hay que reforzarlo mucho porque hay muchas mamás que no le creen a uno, ¿verdad? Al año son 3 tomas de leche, punto final, ¿verdad? No podemos tener un bebé comiendo 5 tiempos de comida y con 6 o 8 tomas porque
no Sí, funciona así. y hay otra cosa que sucede mucho y lo vemos con frecuencia, que es, ay, no, es que no le dio comida, no quiso comer hoy lo sólido y entonces le sigo dando leche. Y a veces son bebés de 10 meses que están comiendo muy poco de lo que, no sé, de De proteína, nada, carbohidrato, de comida de sólida, nada. porque siguen tomando chupón como si Ujú. fueran, o incluso hasta teta, ¿verdad? Sí, En pasa con las un... dos partes, pero a veces Ujú. también viene desde el miedo o desde el desconocimiento. A mí me pasa mucho porque una de las consultas es que como me da miedo que se atragante, yo sigo con la misma cantidad de fórmula. Así Y es. sí tenemos que transicionar comida a fórmula o comida a leche materna que sea menos cantidad de leche, o sea, de líquido y más cantidad de sólido. Siempre esa Sí. transición tiene que existir. Adri, y como recomendación para, ¿verdad? Para las personas que nos están escuchando, quiero hacerte dos preguntas que diríamos son de puericultura, ¿verdad? ¿Cómo se prepara la fórmula? ¿Verdad? ¿Cómo se prepara? ¿Con agua del tubo, con agua hervida, con agua de botella? ¿Qué se pone primero, si la fórmula o el agua? Y la otra cosa, ¿cuánto tiempo puede estar en aire ambiente una fórmula después de que se prepara? Muy bien, Buenísimo. muy Bueno, bien. hay que revisar el tarro, ¿verdad? Porque algunas marcas es una copa por cada onza de agüita o una copa por cada 2 onzas de agua. Entonces, tienen que revisar la lata de la fórmula que decidieron comprar. Entonces, con base en eso, ¿verdad? Yo voy a siempre a poner el agua primero en el biberón, las onzas que me recomendó el pediatra, no sé, pongamos un ejemplo, 4 onzas. Entonces, marco 4 onzas en el biberón y agrego la cantidad de copas que me recomienda la casa comercial, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si son Siempre el agua primero. siempre el agua primero, eso Ok. es lo importante. Hervida, potable. Eso es muy importante. Hay mucha tela que cortar. Como es fórmula, como es un alimento, la recomendación es utilizar agua, ya sea hervida o de botella. ¿Puesto por qué? Porque la fórmula se puede descomponer. Entonces, lo ideal es utilizar agua, ya sea hervida o de botellas. Y la otra, Adri, agua caliente o calentamos la fórmula después de preparada, porque ahora las mamás dentro de su kit del baby shower de regalos solicitan el Calentador calentador de de chupones. chupones. No es necesario, no se pongan la soga al cuello, porque si no, ese bebé va a necesitar que le calienten su leche Siempre. siempre. Y entonces Como diría están en un Cricri. paseo y ahí anda la mamá con, ¿verdad? Buscando enchufle para poner el Como calentador. diría Cricri, esa leche no me gusta porque me la trajo muy fría o Muy muy fría, caliente. Sí. a No se temperatura puede. ambiente, no se pongan la soga al cuello, ¿verdad? Entonces, tienen el chuponcito, Practicidad. exacto, no se compliquen, chuponcito, agregan las onzas de agua, agregan las de agua hervida a temperatura ambiente o de agua de botella a temperatura ambiente, agregan las copas que recomienda la casa farmacéutica comercial y siempre agitar, recuerden agitar para que no queden grumos, ¿verdad?, de la leche. Ahora hay mucha tecnología y algunas de las casas Ni comerciales tienen siquiera. tecnología para evitar los grumos, pero en caso de que queden grumos, siempre agitar bien, ¿verdad? Y bueno, ¿cuánto dura una vez que se Ajá. preparó? Muy importante. Si ya el bebé la probó, ¿verdad? Prácticamente esa fórmula hay que descartarla en Ya. la próxima hora, máximo 2 horas, ¿verdad? Si ya la probó, las bacterias de la boquita del bebé van a descomponer ya sea el carbohidrato que tenga, que es la lactosa, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo preparé la fórmula y el bebé se me durmió, que eso nos ha pasado a todas, podemos guardarla en el refrigerador durante 24 horas. Eso es lo que recomienda. Siempre leer la lata, porque algunas van a cambiar, pero en términos generales van a ser 24 horas. Bueno, Adri, este tema es fascinante y creo que es de las cosas más, ¿verdad?, importantes de tener claro cuando uno empieza con ese bebé y es un tema que disfrutamos montones también nosotros hablando con los papás, lo que es lactancia materna, leche humana, necesidad de fórmulas, todo eso. A mí me gustaría, para ir cerrando ya con este capítulo, ¿qué recomendaciones puedes darle a las personas que nos están escuchando? Porque es una realidad que también a las fórmulas, voy a usar una palabra muy fuerte, pero la voy a utilizar porque han satanizado mucho el uso de fórmulas infantiles, ¿verdad? Pues algunos grupos, y me gustaría que dieras tu mensaje con respecto a esto. Bueno, yo les voy a dar mi mensaje también como mamá, como una mamá que no pudo, una mamá pediatra que no pudo dar lactancia, que hicimos lo imposible, mi familia, mi esposo, mi bebé, yo, y no lo logramos. Tuvimos que darle fórmula.
Yo me sentí muy culpable al principio y ya cuando lo dejé ir, dije, no, yo voy a disfrutar a mi bebé. Yo le daba el chuponcito, me quitaban la ropa y se la daba en brasier y le daba todos los besos, le daba el chuponcito, lo veía, no, trataba de no usar el teléfono porque a veces ustedes ven, están igual dando pecho o dando fórmula y la mamá ahí con el teléfono. Eso ahí no hay conexión. Ay, cada Entonces, vez es peor, pero cada vez es sí. peor. Bueno, tratemos de, si ya Conectar. decidimos dar fórmula por una indicación médica o por una decisión propia o porque no se logró, hagámoslo con todo el amor del mundo, siempre dándole besos al bebé. Asesorémonos con el pediatra para ver qué tipo de fórmula ocupa ese bebé. Si tiene una indicación médica, seguir esa indicación médica, no lo que le dijo la vecina, lo que dijeron en Instagram, sino que poder decidir qué tipo de fórmula vamos a utilizar, mantener una adecuada higiene, lavado de manos, el uso de agua potable, ya sea hervida o de botella, leer siempre las instrucciones, ¿verdad?, del fabricante para ver cómo debemos preparar y en el momento en que se nos esté yendo la mano con la cantidad de onzas, hablar con el pediatra para evitar esto que hablábamos de diabetes y obesidad a futuro. Esos son como los mensajes. No se sientan mal aquellas mamás que no pudieron dar de lactancia. Yo no pude y mi hijo es súper inteligente, súper apegado a mí y lo he disfrutado en todas sus etapas. Esto, como les decíamos al principio, no es patrocinado, esto no tiene ninguna información comercial, pero debemos también apoyar a aquellas mamás que no pudieron dar lactancia y que lo hagamos de la mejor forma posible. Ese sería como mi mensaje final. Sí, sí, importantísimo. Muchísimas gracias. Muchas Adri. gracias, Adri. Espero que esta información les sirva de mucho y aquí estamos para apoyarlos siempre en su proceso. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Pediatras, Mamás y un poco.